Bueno, yo no sé si este video es un poco claro o genera más confusión digo, ¿para qué hacerlo? Pero qué sé yo, son un par de ideas sueltas que quizás pueden llegar a sumar al momento de leer las distintas, los distintos textos que estaban para esta clase, ¿sí? Y también que vayan de la mano de esta introducción que habíamos hecho, donde precisamente hay tres, tres hitos, de alguna manera, que son contemporáneos, que van en pos, digamos, de esta idea de construir un proyecto social y político, ¿sí? De nación, muy ligado, digamos, a estas concepciones de la escuela rankiana, ¿sí? Pero para que se vea, digamos, que esta construcción, esta historia que empieza a construir Bartolomé Mitre, ¿sí? En sus momentos, está ligado, digamos, con una idea colectiva, y no nada es casual, ¿no es cierto? Por eso tenemos que vincular este primer antecedente de la historiografía, que es la Galería de Celebridades, esta obra colectiva, donde hay héroes y villanos, ¿sí? Eh, Ligarlo precisamente con las loas y alabanzas, la apoteosis que le hacen a Rivadavia, la traída de los restos de Rivadavia, como el principal exponente, ¿no es cierto? El principal prócer, ¿no? Está muy ligado como el padre del unitarismo, el padre del liberalismo, ¿sí? El ser iluminado de alguna forma, el hombre que se adelantó a su tiempo, como había dicho en su momento Mitre, que se mofaba mucho. Arturo Jaureche lo denominaba como una soncera. Y el juicio de Rosas, ¿no es cierto? Ese juicio que le hacen a Rosas, que no solamente con la intencionalidad de poder quedarse, que el gobierno se quede con todo el patrimonio de Rosas, sino por el contrario, sino para poder establecer, ¿sí? Cuáles fueron los verdaderos, entre comillas, responsables de la tiranía, de vuelta, comillas, de la época de Rosas, ¿sí? Y eso precisamente era para poder exculpar a los principales personajes que tenían intereses económicos y que eran necesarios para poder continuar, ¿cierto? Por ejemplo, Sanchorena y un montón de familias patricias que habían apoyado exultantes al gobierno de Rosas, tenían que ser marginados para poder continuar, digamos, con un nuevo proyecto político donde se sigan privilegiando los intereses portuarios de Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias. Por eso también el proyecto histórico siempre se va a ponderar la importancia de Buenos Aires por encima del resto de las provincias del país. Está muy ligado a este proyecto de nación que se construyó, donde el eje de todo es Buenos Aires, y de ahí se disparan, y por eso ahí sale esta idea del interior del país, ¿no es cierto? El interior al final es más grande que el centro, ¿no es cierto? Es un pequeño, minúsculo lugar, y el resto es el interior del país. Es un absurdo, pero es algo que ya nace en este momento, que incluso Mitre, que fue un poco más pillo que otros autores, como el caso de Vicente Fidel López, él pudo de alguna forma de construir, darle una matriz de argentinidad sin que pueda incluir alguna masa, un poco más a las demás provincias, para generar un sentido de identidad y un sentido de pertenencia, pero siempre se va a privilegiar los intereses porteños, y por eso se va a definir también una identidad porteña que está muy ligada a la nación. El argentino es el porteño en definitiva, y todo este contexto, todo este momento de nacimiento de periodo fundacional está muy ligado a lo que va a suceder en Pavón, ¿no es cierto? Porque ahí corre la suerte precisamente de la federación, ¿sí? El triunfo de Buenos Aires y las ideas de este grupo que había emigrado a Montevideo y que había llegado exultante luego de la caída de Rosas. Ellos son los encargados de construir esta historia, que no es netamente iluminista. Es más, uno puede ver que la Constitución Nacional tiene mucha matriz historicista. El caso de la historia de Mitre
se va adecuando obviamente a lo largo del tiempo. Hay distintas publicaciones en el caso de la historia de Belgrano. De hecho, uno de los textos de la sociabilidad argentina van a ver que no tiene mucho que sea netamente historicista, pero sí hay ciertos aspectos en la forma de construir la historia, que es tributaria de la escuela rankiana, pero siente muchas referencias, incluso en ese momento ya del positivismo. Entonces ya es muy difícil hablar de influencias, sino de referencias culturales que son necesarias o que pueden servir para construir este modelo de nación. Bueno, espero que haya quedado un poco claro algo de lo que dije, porque capaz un montón de ideas sueltas, pero me parecían que eran 3 cosas que eran necesarias para tener en cuenta. Primero, digamos, la importancia del historicismo, nuevamente, para poder también diferenciar de lo que vendrá después. Después la importancia de esta configuración historiográfica en el Río de la Plata, la importancia de Brasil, de la banda oriental, y como antecedentes de esta historiografía argentina. Y después estas 3 patas que son ejemplos de esta construcción de una identidad porteña nacional post-Caseros, ¿cierto? Así que bueno, nos vemos dentro de muy poco